Bueno, chicos, vamos a escuchar a dos de los personajes que seguramente mejor se les da esto de tumbar relatos. Vamos a escuchar a dos de estos personajes que el antimadridismo odia a muerte. Vamos a escuchar a dos personas que, como les digo, son muy buenos en lo que hacen, sobre todo tumbando este tipo de cosas, habla, hablando claro que al final siempre es lo más importante. Y es una de las cosas que yo siempre he tratado de resaltar, la gente que habla claro, sin pelos en la lengua, dice lo que piensa. Y bueno, son dos personas que se dedican a ese tipo de cosas, metidas en el mundo del fútbol. Seguramente les va a encantar este video. Les voy a pedir, como siempre, es que me acompañen hasta el final de este video, lo escuchemos, lo analicemos juntos, lo comentemos juntos, porque es la verdad es que es bastante chévere y seguramente lo vamos a disfrutar. Así que no me voy a enredar muchísimo más con este tema entrando en el video. Lo de siempre, vamos a darle play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y justo lo que les estaba comentando, pues hemos estado asistiendo seguramente a muchas cosas recientes que resaltan muchas cosas, entre ellas el intento de vendernos el relato de toda la vida de la gente esta del Barça. Y pues siempre ha habido bastante polémica por parte del Barça y del Real Madrid, porque uno siempre defiende sus colores, el otro defiende sus colores, pero muy poca gente es objetiva, incluso hay gente que sobrepasa los límites y realmente es una vergüenza escucharles hablar. Pero estas dos personas obviamente se han equivocado como seres humanos, pero siempre están hablando cosas muy coherentes y obviamente son cosas que le dan rabia al antimadridismo y por eso es que se los traigo el día de hoy. Vamos a pasarnos a la pantalla. Lo primero que vamos a hacer es escuchar a Álvaro Morales porque es un periodista que antes él mismo contaba, era un periodista de investigación y bueno, ahora básicamente es más de opinión y realmente ha estado bastante interesante, sobre todo en el tema de Lionel Messi. Entonces vamos a reproducir el video, pero bueno, me tocó reajustarlo un poquito aquí, ahora sí. A mí me da mucha risa cuando empiezan a alabar a Messi por lo que está haciendo en la MLS. Por Dios, los mismos simpatizantes de Messi, los Messi lovers, la prensa argentina, es la misma que en su momento calificaba a la Liga de Francia como la Liga de los Granjeros o de los Queseros. Esto es muy cierto y no solamente, bueno, sí, los mexicópatas y los culés también, porque yo recuerdo que incluso estaba el tema de Mbappé, le decían la liga de los granjeros, que Mbappé, que no sé qué, que lo otro, criticando a Mbappé, por si al venir al Real Madrid ya ellos estaban criticándolo. Y también, poco antes de que se supiera que Messi iba a ir al Paris Saint-Germain, cuando Ramos decide fichar por el mismo club, por el Paris Saint-Germain, empezaron a tirarle un poco de cosas. Y que Ramos se va porque es un pesetero, que no sé qué. Y como es el karma, semanas después Messi termina fichando por el Barça y bueno, ya ahí empezaron a decir que no tenía otra, que él no sé qué, el mismo relato de siempre, increíble. Vamos a seguir escuchando a Álvaro. Messi fracasó en la Liga de los Granjeros y la Liga de los Queseros, esa misma que a la MLS le llamaba la Liga de la Hamburguesa y que hoy dice, wow, Messi lo que está logrando en el Inter de Miami. Por Dios, ¿dónde está su congruencia? Déjense de hipocresías, déjense de estarle lamiendo los pies, pónganse a cuestionar, pónganse a criticar. No lo estoy diciendo por los aficionados harán absolutamente y venerarán a Messi sin razón y sin razonamiento alguno. Pero cuando los sectores mediáticos lo empiezan a impulsar y apoyar y no hay argumentos para eso, simplemente me parece ridículo. La Copa del Mundo, 5 penales que no debieron marcarse. Yo pregunto, ¿cuándo la selección argentina ganará una Copa del Mundo sin que haya polémica, sin que haya alguna nube oscura? En 1978 la dictadura militar en aquel partido contra Perú. En 1986 una mano tramposa de un tipo que además se drogaba, que es trampa. ¡Ay, es que es picardía! La justificación, por supuesto, desde la prensa albiceleste y la prensa mediática pro Maradona, justificando y defendiéndolo entre otras cosas. En 1990 le pusieron anestesia a las cantimploras en el partido de Brasil. ¿Usted se acuerda de aquel partido contra Brasil en 1990? Brasil estaba destrozando a Argentina y para el segundo tiempo parecían zombies, porque les habían puesto anestesia en las cantimploras. Es que es demoledor. O sea, a ver, ya ahí lo único que no me ha gustado del todo ha sido lo de Maradona, de que bueno, de que se drogaba, que es totalmente cierto y que seguramente, obviamente también es ilegal, pero bueno, también hay que tener un cierto respeto por dirigirse a un futbolista como Maradona, que realmente es el ídolo de muchos, pero creo que ha estado realmente de 10, de 10.
y no hablo del pueblo, hablo del fútbol argentino, siempre tiene que tener esa cultura futbolística de la trampa, de la defensa ante un tipo como Messi que en momentos importantes desaparece. Eso a mí me da asco. Bueno, como que quieren que les diga, ha estado realmente demoledor este hombre. Yo hace mucho tiempo que no escuchaba un discurso tan contundente. Y a ver, porque le están cayendo muchas críticas, porque es evidente que ha estado criticando durante un largo tiempo a Messi, le está cayendo bastante crítica por eso. Y entonces aquí él trata como de explicar el porqué de sus críticas, y es realmente cierto. Por lo menos los argentinos tienen en el mundo como una fama de tramposos, de querer hacer las cosas más que el otro. Y miren que desvela un montón de cosas que son realmente hasta preocupantes, porque nos ponemos a pensar y todas las cosas que acaba de decir son para decir, wow, es increíble todo lo que ha sucedido en torno a esta selección, al mismísimo Messi. Y repito, es una forma de reventar el relato que este hombre, yo lo conocí hace realmente bien poco y me parece absolutamente brillante cada vez que lo escucho hablar. Rara vez lo escucho equivocarse. Perfecto, mis amigos. Vamos a escuchar ahora a Iñaki Angulo, que es otra de las personas que siempre está siendo absolutamente demoledor. En este caso vamos a escucharlo hablar del Barça y todo el tema de caso Negreira, un video que se ha viralizado mucho en las últimas horas y que tiene bailando a muchísima gente, ha generado un montón de interacciones y opiniones en Twitter que ni te cuento, así que escuchémoslo. Y bueno, cracks, ya tenemos aquí a Iñaki Angulo. Este es el video que les estoy diciendo que como era como de un directo que él hizo recientemente y pues ha generado un montón de cosas y sobre todo opiniones, porque escuchen lo que viene a decir este hombre acá. Y digamos lo que en el fondo de vuestra inmundicia os jode. Y es que vuestra historia es una puta mierda. Que todo lo que creíais que era el Real Madrid, compra árbitros, equipo del régimen, favorecido, esa puta mierda que os construisteis, sois vosotros y está demostrado. Que me paso por los huevos el Pep Team. Me paso por los huevos el equipo de Cruyff, que en paz descanse. Me paso por los huevos a Messi, a Ronaldinho, a Xavi, a Iniesta, a todos esos. ¿Por qué? Porque sois unos corruptos y unos criminales, que pagasteis sistemáticamente a los árbitros. Vais por ahí y no se os cae la cara de vergüenza al decir que sois del Barcelona. Y miren que es importante todo lo que empieza a decir este hombre y es increíble porque de hecho en las últimas horas hemos estado viendo, por ejemplo, la vergonzosa pregunta que le hace Juanma Castaño, creo que se llama este hombre de Cope, a Morata, una pregunta absolutamente ridícula y que bueno, Morata también hace otro ridículo, lo de Sergio Ramos, y he estado viendo y pensando un poco, es increíble cómo le han logrado dar la vuelta a la tortilla en cuanto a lo mediático, a lo que ha pasado. O sea, hemos caído otra vez en el mismo cuento de que los que roban y los que se han beneficiado son los del Real Madrid, cuando lo que está probado es todo lo contrario y es del Barça. Y esto que dice que si no se les cae la cara de vergüenza diciendo que son del Barça, totalmente de acuerdo, sobre todo por la soberbia que han estado demostrando últimamente. Porque, a ver, yo entiendo que, bueno, ajá, es tu gusto y todo lo que has pasado con el club, lo que sea, y bueno, el desapego no se, el cariño no se quita así de un día para otro, es evidente, pero mis queridos estimados, sí me parece muy llamativo que cómo van con esa soberbia en vez de decir, bueno, vamos a llevar las cosas con calma hasta que termine o pase lo que tenga que pasar. No, todo lo contrario, van de soberbios y atacando al Real Madrid sin fundamento alguno. Sigamos escuchando a Iñaki. Os vamos a mirar por encima del hombro toda la puta vida. Toda la puta vida. No seréis dignos jamás de sentarnos en una mesa de gente noble del deporte, de gente que no hemos pagado a los árbitros. Sois unos putos corruptos, sois unos criminales. La historia que tú has vivido del Barça está manchada y no existe. La historia que vivió tu abuelo, que igual está muerto y es el que te enseñó lo que era el Barça, es una puta mierda. Lo que enseñaréis a vuestros hijos es una historia de corrupción, de trampas, de compra del sistema y una puta indignidad para el deporte. Bueno, ahí finaliza el discurso de Iñaki Angulo y lo que les estaba comentando es realmente demoledor. No es la primera vez que le escucho un discurso a Iñaki Angulo de esta envergadura, de esta altura en cuanto a atacar. Obviamente he estado viendo en Twitter que hay mucha gente diciendo que se lo manden al Barça para que lo denuncien y lo obliguen a pedir disculpas públicamente, un montón de cosas que obviamente no van a suceder.
si no han ido, por ejemplo, por Pepe Castro, que recientemente dijo unas declaraciones que si el Barça realmente fuera inocente o si Laporta y sus secuaces tuvieran argumentos para defenderse o para por lo menos saber que van a ganar el juicio, créanme que ya hubiesen hecho. Y empezando por Pepe Castro, que seguramente tiene mayor alcance mediático. Es que es absolutamente increíble y es la parte que yo les digo. Está bien ser que sean del Barça y que vayan con orgullo diciendo que no, lo que está bien, me parece estupendo. A mí lo que me llama mucho la atención, mis queridos amigos, es que sigan engañados. Porque a ver, si yo estoy en esta situación y yo veo que el Barça anunció hace 14 años que van a denunciar periodistas y medios de comunicación que están manipulando la información, que están engañando y manchando el nombre del Barça y ha pasado todo este tiempo y no han hecho absolutamente nada. Entonces, ¿por qué carajos yo no me cuestiono esas cosas? ¿Cómo tienen la poca habilidad de cuestionarse las cosas? Es decir, estamos siendo acusados directamente de corruptos por nuestro archirrival. Todo lo que hemos siempre criticado y hemos dicho que es el Real Madrid, estamos siendo acusados y además con pruebas más que contundentes. Entonces, ¿por qué no tienen la capacidad de cuestionarse ciertas cosas? Es la parte que para mí es más preocupante, porque yo creo que el principal problema o el principal arreglo de un error es determinar cuál es el error que estás cometiendo, y creo que eso es lo que esta gente no está haciendo y los que lo tienen absolutamente ciegos. Pero bueno, me encantó este video, creo que me ha quedado bastante bien, espero que ustedes lo hayan disfrutado, que me dejen saber su opinión en los comentarios, que dejen su like, sus comentarios, todas esas cositas, porque al final siempre ayuda bastante. Demoledor por ambos lados, lo de siempre, gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video. A la Madrid y chao, chao.